Tú me llenas y tu amor nunca se acabará. Tengo hambre y sé que tú, Señor, me saciarás. Tú me llenas y tu amor nunca se acabará. Y descanso en ti. Y descanso en ti. Me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. De regreso voy y sé que tú ahí estarás. Voy cansado, pero sé que tú me restaurarás. Y descanso en ti. Y descanso en ti. Me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. Yo me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. Y descanso en ti. Y descanso en ti. Y descanso en ti. Y descanso en ti. Oh, oh, oh. Me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. Yo me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. Y cuando no hay más que decir, siempre estás ahí. Y cuando mi fe se apaga, siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Eres tú mi esperanza, mi paso, Señor. Eres gozo mi alma, la única razón en el largo camino. Una cosa sé, que siempre estás ahí.
sé qué es lo que pasará. Siempre estás ahí. Y cuando mi corazón roto está, siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Eres tú mi esperanza, mi paso, Señor. Eres gozo mi alma, la única razón en el largo camino. Una cosa sé, que siempre estás ahí. Eres tú mi esperanza, mi paz, oh Señor. Eres gozo a mi alma, la única razón en el largo camino. Una cosa sé, que siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Oh, tú siempre estás ahí. Eres tú mi esperanza, mi paz, oh Señor. Eres gozo a mi alma, la única razón. Y en el largo camino, una cosa sé, que siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí, Señor, y siempre nos diriges y nos guías. Y esta mañana, Señor, queremos conocer de ti, queremos conocer tu palabra, queremos estar más cerca de ti, Señor. Guíanos, Señor, hoy en tu palabra. Pedimos esto en tu precioso nombre. Amén, amén. Pues saludos, iglesia, los que están aquí conectados con nosotros esta tarde, ya no mañana, tarde. Un saludo a todos ustedes. Igual los que no estén conectados por Zoom, pero están conectados en Facebook, por favor, salúdense unos a otros, mándenos mensajes, déjenos saber quiénes están ahí. Y estamos juntos como iglesia. Entonces, no sé si alguien aquí quiere dar un saludo, desde que estamos en el tiempo de saludos. Están todos muteados y en silencio. Ahí está. Genevieve gana el premio de la conectada de más lejos. Está casi al otro lado del mundo, en Hawái. Aló, Hawái. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Saludos desde Mérida. De Mérida. Desde la colonia, ¿qué, no? Desde Francisco de Montejo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues esta mañana le toca al pastor Marco darnos el mensaje, entonces vamos a escucharlo a él. Entonces. Hermanos, nuevamente buenas tardes. Hoy tenemos la bendición de considerar la palabra de Dios y seguimos, hermanos, instalados en Mateo capítulo 17. Hoy vamos a considerar versos del 14 al 27 y vamos a poner la palabra de Dios en sus manos. Padre eterno, te damos gracias por la bendición que tenemos hoy de meditar en tu palabra. Ponemos hoy delante de ti, Señor, la exposición de la misma, pidiéndote que hables a nuestro corazón para honrar tu nombre, Señor. Aprender de ti y que nuestra fe salga fortalecida para honrarte por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, hermanos, vamos a situarnos en Mateo capítulo 17, versos del 14 al 27. Y antes de entrar de lleno al tema, voy a considerar un relato bíblico que está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, más o menos allá cerca del año 700 antes de Cristo aproximadamente. Gobernaba Israel un rey llamado Ezequías, y Israel, Jerusalén básicamente había sido sitiada por el ejército asirio, por un rey llamado Sennacherib. Y en medio de este sitio, en medio de este también encierro de confinamiento, había mucha hambre, también había mucha peste, había también muchas aflicciones. Y en medio de esto, el rey enferma y Dios envía al profeta Isaías con un mensaje para el rey Ezequías. Textualmente dice la palabra de Dios así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. En aquella ocasión, el mensaje era un mensaje triste, era un mensaje duro, y el profeta le dice a este rey llamado Ezequías: ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Y me dio este pasaje pie para ordenar, poner el título al tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy, por título, le llamo el tema: ordena tu fe, porque vas a morir. Sé que suena fuerte, hermanos, sé que suena un poco temerario el tema, y es que ahorita que entremos a la parte del capítulo 17 lo vamos a ver. Finalmente, hermanos, nuestro gran problema, nuestro grave problema no tiene que ver con la muerte física, porque prácticamente toda la humanidad ve muerte física. Solamente va a haber una generación que va a ser traspasada de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses al final del capítulo 4 y 5 para estar reunida con el Señor, pero el resto, los que hemos creído en Cristo, vamos a tener ese paso de muerte física. El grave problema existe en la muerte espiritual, y esta es la que verdaderamente preocupa: la muerte por toda la eternidad de vivir y estar separados con Dios. Ahora bien, volviendo ahora sí a nuestro pasaje en Mateo capítulo 17, todo el capítulo 17 está dividido, de acuerdo a las Biblias que mayormente todos usamos, está dividido básicamente en 4 pasajes. Uno de ellos ya se tocó la semana pasada, que es el pasaje que tiene que ver con la transfiguración. El segundo pasaje es el que tiene que ver con la sanidad y la liberación de un muchacho que estaba enfermo y endemoniado. El tercer pasaje tiene que ver con el anuncio por segunda ocasión de la muerte del Señor Jesucristo. Y el tercero tiene que ver con el pago que se daba de un tributo que era especial para el sostenimiento del templo. Y este capítulo 17 entonces abarca básicamente 4 grandes temas. El primero de ellos, que fue el que se tocó la semana pasada, que tiene que ver con la transfiguración,
era para señalar y fortalecer la fe de los discípulos, 3 de ellos que subieron con Jesús, para señalarles que Jesús es el Mesías. La segunda, el segundo pasaje, tiene que ver básicamente para señalarnos el poderío de Jesús como Dios sobre el reino de las tinieblas y la liberación que el Señor Jesucristo hace sobre el reino de las tinieblas. ¿Y cómo hace el Señor Jesucristo esta liberación? ¿Cómo libera al ser humano del reino de las tinieblas? Es el tema del tercer punto que vamos a ver hoy. Es a través de la muerte en la cruz del Calvario. Y finalmente, la cuarta parte de este pasaje tiene que ver en el reino de Jesús. ¿Cómo es el reino de Jesús? ¿Cómo se vive el reino de Jesús? La Biblia nos enseña y nos va aquí a señalar cómo es el reino del Señor Jesucristo. Y vamos a dar inicio en nuestro pasaje leyendo la primera parte. Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en esta porción, lo que vamos a ver es cómo trata el Señor Jesucristo con la fe de, por un lado, del pueblo o de la multitud que estaba siguiendo al Señor Jesucristo, pero cómo trata el Señor Jesucristo con la fe de los discípulos. Recordemos, como dice la Escritura, ellos venían, el Señor Jesucristo y Pedro, Jacobo y Juan, venían bajando de aquella montaña, de aquel monte donde el Señor se había transfigurado, y cuando llegaron, encontraron a los otros 9 discípulos que estaban ahí con un hombre que tenía el problema de tener un único hijo, dice el evangelista Lucas, al cual amaba. Pero este muchacho tenía básicamente 2 graves problemas. El primero de ellos era que estaba el muchacho enfermo. Y por la narrativa bíblica, y ahorita lo vamos a ver en otro pasaje paralelo en los evangelios, por la narrativa bíblica podemos entender que el muchacho estaba enfermo de esta enfermedad que para nosotros ahora ya es conocida, llamada epilepsia. Pero por otro lado, no solamente estaba enfermo de epilepsia, también el muchacho, dice la Escritura, que estaba endemoniado. Y el Señor va a tratar con la fe de la multitud, la fe de aquel hombre que lleva a su hijo, pero sobre todas las cosas, el Señor va a tratar con la fe de los discípulos. De ahí que gran parte del título tiene que ver con esto. ¿Cómo está nuestra fe en nuestros días? ¿Qué tan fortalecida está nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo? Las 2 preguntas fundamentales que podríamos hacer en base a este tema son las siguientes. ¿Creemos en el Señor Jesucristo? Y yo creo que la respuesta de todos va a ser sí, pero la otra es, ¿creemos en lo que dice el Señor Jesucristo? Y es ahí donde muchas veces nuestra fe se comienza a tambalear. Y vamos a ver por qué en ocasiones la fe se vuelve una fe titubeante, una fe tambaleante.
Para poder enriquecer este pasaje, quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Marcos. Marcos nos da una narrativa todavía más completa acerca de los acontecimientos que tienen que ver con este pasaje que estamos considerando, con el muchacho que estaba endemoniado y al que se le da el adjetivo de que era lunático, y ahorita vamos a ver por qué. Marcos capítulo 9, a partir del verso 14, nos va a decir la siguiente narrativa. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, 9 de ellos, porque los otros 3 estaban con Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces aquí tenemos nosotros el contexto. Mientras Jesús estaba allá en el monte, los otros 9 discípulos estaban en un lugar disputando, discutiendo, alegando con la multitud que lo rodeaba y con los escribas que estaban alrededor de ellos. Cuando ven que Jesús se acerca, cuando ven que Jesús viene, dice Marcos que enseguida la gente se asombró y corrieron a él para saludarle. Y el Señor les preguntó que qué disputaban con los discípulos. Y uno de la multitud, en este caso el padre del muchacho, responde de la siguiente manera: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En aquella época, en aquel tiempo, se creía que los endemoniados también sufrían una gran influencia causada por la luna. El pueblo de Israel era un pueblo que se regía y gobernaba básicamente en su calendario a través de año lunático, no a través como nosotros de un calendario solar. Entonces, muchas de las situaciones o de las cosas que ellos vivían las correlacionaban con la luna. Incluso en el Antiguo Testamento, algunas fiestas estaban ordenadas para el pueblo de Israel cuando fuera luna nueva. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando se reunía a cenar en la luna nueva, invitaba a David y David no acudía. Entonces, ellos correlacionaban esta parte de que el muchacho, por causa de la luna, era también de alguna manera atormentado por los demonios, y esto le traía al muchacho graves consecuencias que hacía que la estuviera pasando verdaderamente mal. Por eso Mateo utiliza el título de lunático. Entonces, antes de que llegara Jesús, lo que habían hecho ellos, la multitud, este varón, habían llevado a este muchacho que echaba espuma por la boca. En aquella época todavía no estaba la ciencia médica tan desarrollada y no podían ellos conocer, entender, como nosotros ahora lo entendemos, que este muchacho estaba epiléptico. Hay quienes han tratado de minimizar el pasaje diciendo que simple y sencillamente el Señor curó o sanó a este muchacho de una epilepsia. Pero vamos a ver en Mateo que no, que el Señor da la orden precisamente para que el espíritu que lo estaba atormentando saliera fuera. Entonces, la condición de este muchacho era verdaderamente, era doblemente difícil. Por un lado, estaba enfermo de una enfermedad que nosotros ahora conocemos como epilepsia, pero por otro lado también el muchacho estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Marcos nos sigue relatando así: el Señor respondió diciendo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y la respuesta del padre es: desde niño.
Y aquí viene la parte, una es la parte de la enfermedad, pero la otra parte es la parte que tenía que ver con el hecho de que estaba endemoniado. Marcos nos narra, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nosotros leemos, por ejemplo, en Juan 6:37, en la segunda parte del versículo de Juan. No vayan allá, hermanos, yo lo voy a leer para ustedes. El Señor Jesucristo dijo en esa ocasión, y el que a mí viene, no le echo fuera. Uno de los aspectos siempre más hermosos y más misericordiosos del Señor Jesucristo es que todo aquel que se acerca al Señor, el Señor no le echa fuera. Y esto para nosotros es una grande esperanza, porque nos abre las puertas, hermanos, para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cada una de las circunstancias difíciles por las que estemos pasando. Tenemos esa puerta abierta para acercarnos al Señor con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras enfermedades. Y si nosotros nos acercamos a Él, Juan 6:37 nos dice que Él no nos echa fuera. Así que aquel padre se acercó y le pedía que hiciera algo por el muchacho. Era su único hijo y a pesar de que estaba en esta condición, le dolía y tanto el muchacho como el padre lo estaban pasando muy mal. Jesús le dijo, le contestó, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Ahí, hasta donde vamos en la narrativa bíblica, el Señor trata con la fe del muchacho, trata con la fe del padre y trata con la fe de la multitud que se había acercado. Y el Señor, siendo Dios, el Señor teniendo el poder sobre el reino de las tinieblas, el Señor da la orden imperativa, da el mandato de que en ese momento el espíritu salga. Hay dos acciones del Señor en medio de esta circunstancia. El Señor sana y libera al muchacho al instante. Y ahí nos marca a nosotros, hermanos, el poder de Dios y nos marca en esta parte de la escritura, y por eso Mateo, Marcos y Lucas registran este pasaje para señalarnos que el Señor Jesucristo no solamente es el Mesías enviado, sino que el Señor Jesucristo es Dios y Él tiene poder para liberar al ser humano del reino de las tinieblas. Y esta es la parte que trata hasta donde estamos nosotros ahorita considerando. Pero viene la segunda parte de este mismo pasaje. Y la segunda parte de este pasaje va a tener que ver con el tratamiento de la fe que el Señor va a ordenar en la vida de sus discípulos. Nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 10, 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8, cuando el Señor envía a sus discípulos en una especie de viaje de prácticas. Mateo 10, 7 y 8 dice así, que el Señor les dio la siguiente instrucción. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, el Señor les había provisto de poder para que ellos echaran fuera demonios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no pudieron ellos con este endemoniado? Y vamos a ver algunas de las circunstancias por las que no pudieron
con este endemoniado. La primera de ellas, nosotros la encontramos en que los discípulos, por lo general, durante los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo, en muchas ocasiones estaban distraídos, estaban absortos, estaban muy pensativos en el aquí y en el ahora, estaban pensando y considerando las circunstancias, viendo las circunstancias. Y esto mismo en muchas ocasiones les impidió poder verdaderamente llevar a cabo y entender muchas de las cosas que el Señor Jesucristo hacía. Una cosa es tener fe en Jesús. Ellos tenían fe en Jesús. Sabían que el Señor tenía poder para expulsar a este demonio y sanar a este muchacho, pero también junto con eso, pero a la vez también diferente, es creerle a Jesús, creer lo que Jesús dice. Y es aquí donde viene la pregunta. ¿Realmente nosotros que hemos creído en Jesús, creemos lo que Jesús dice? Porque el problema de ellos es que no terminaban por creer en lo que Jesús dice. Vamos a regresar a Mateo. Mateo va a llevarnos al punto central del meollo del problema. Dice Mateo que después de que el muchacho quedó sano, versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y aquí nos vamos a detener. ¿Por qué nosotros? En el texto original griego del pasaje, la expresión correcta es ¿por qué nosotros mismos no pudimos echarle fuera? Y esto marca mucho de que cada uno de ellos estaban centrados en sí mismos. Y mucha de esta circunstancia es la que nos pasa a nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Hemos creído en Él, pero todavía en muchas circunstancias de nuestra vida seguimos teniendo problemas y vamos tropezando en nuestra fe. ¿Y por qué vamos tropezando en nuestra fe? Porque en muchas circunstancias estamos todavía centrados en nosotros mismos. Porque en muchas circunstancias todavía estamos centrados en el aquí y en el ahora. Cierto es, hermanos, que estamos viviendo a nivel mundial una situación verdaderamente inusitada, verdaderamente difícil, algo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿por qué nos sorprendemos? Si el Señor Jesucristo ya lo había anunciado. Lo vamos a ver un poquito más adelante en Mateo, pero también lo consideramos en alguna ocasión en los devocionales que estamos llevando diariamente, que el Señor dejó claro y establecido que antes de su venida tendría que haber principio de dolores. Y lo que estamos viviendo nosotros ahora y lo que estamos padeciendo en la circunstancia es que estamos viviendo en medio de ese principio de dolores. Pero la pregunta es, en medio de esto, ¿cómo está nuestra fe? El hermano señalaba la semana pasada y ha señalado con anterioridad, y también han señalado algunos otros pastores y predicadores, que no existe ninguna duda que esta circunstancia, no solamente de la pandemia, no solamente Dios está tratando con el mundo, también Dios está tratando con nosotros como iglesia. Dios está teniendo un tratamiento de nosotros como iglesia y un tratamiento de nuestra fe. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe en estos días? En la parábola de la viuda y el juez injusto, aquella viuda que era molesta, porque iba todos los días y sobre todo iba en la noche a ver al juez para que le hiciera justicia. Algún día ya cansado el juez se levanta y va y le hace justicia. Esta es una parábola. Pero el Señor Jesucristo termina la parábola con esta expresión.
os digo que pronto, dice, y cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la palabra fe en esta parte de Lucas básicamente se traduce, y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esa relación con él, encontrará esa fe con él, encontrará esa relación continua, eh, ese aspecto de tener esa comunión íntima con el Señor. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta del Señor fue la siguiente: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. fe. Jesús les dijo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que lo que el Señor va a tratar con los discípulos es que la poca fe de ellos es la causa de que ellos no pudieron echar fuera a este demonio. La palabra fe en esta parte de Mateo, de acuerdo al original griego, para no estar leyendo toda la terminología griega, significa falta de confianza, falta de certeza en lo que se dice. Y la falta de certeza en lo que se dice, en este caso, en lo que decía el Señor Jesucristo, va a traer como consecuencia una incredulidad. Es decir, que los discípulos no terminaban de creer todavía lo que Jesús les decía, no tenían todavía confianza en lo que Jesús les decía, y esa confianza se tradujo en incredulidad, y esa incredulidad se tradujo en imposibilidad para llevar a cabo esta liberación y esta sanidad de aquel hombre que estaba enfermo y endemoniado. Pero la pregunta todavía más a fondo, si rascamos un poquito más dentro del corazón, todavía ¿qué encontramos? Porque todavía el pasaje nos da para más. El pasaje básicamente nos lleva a que es el aquí y el ahora el que muchas veces nos tiene absortos o nos tiene distraídos de tener esa relación con Dios a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y una de las circunstancias que muchas veces hace que estemos totalmente absortos y distraídos para creerle al Señor Jesucristo, es que estamos, hermanos, metidos en un montón de cosas, y más ahorita en este tiempo de confinamientos. Nos llegan un montón de chats, un montón de memes, un montón de circunstancias, un montón de PDFs que hay que leer. Yo me pregunto si nos dará tiempo de leer tantos PDFs, si realmente podremos meditar en ellos. Los discípulos también vivían distraídos, y el estar distraídos no les permitía estar meditando en lo que Jesús decía, y no les permitía estar meditando en la palabra de Dios, porque Marcos nos dice que cuando el Señor venía bajando, ellos estaban distraídos, estaban ellos discutiendo con la multitud, estaban discutiendo con los escribas. Y esto muchas veces lo que hace que nuestra fe no se nutra. La fuente primaria del alimento de nuestra fe siempre va a ser, hermanos, la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos tan distraídos en tantas cosas y desconocemos tantas cosas de la Escritura. Imaginémonos, por ejemplo, algo como el siguiente ejemplo. Imaginémonos que el Señor Jesucristo está ahorita aquí físicamente
parado a nuestro lado. Aquí lo tenemos, aquí lo tengo yo parado a mi lado. Aquí está el Señor parado junto a mí. Y el Señor me está hablando, me está diciendo. Pero yo estoy absorto, estoy distraído en el aquí y en el ahora. Estoy distraído con un montón de circunstancias que hay en medio del mundo. Evidentemente, lo que va a suceder es que me voy a perder, o no voy a entender, o no voy a oír, o no voy a poner atención a todo lo que el Señor me está diciendo. Cuando el Señor visitó el hogar de Marta, María y Lázaro, en esa ocasión dice la Biblia que las dos hermanas querían estar con Jesús, pero de maneras diferentes. Una de ellas, Marta, la forma de atender a Jesús fue prepararle la comida. Y estaba apurada, trabajando, haciendo la comida, haciendo 20 cosas. Una de las virtudes que tiene la mujer es que la mujer es multifacética, puede hacer 20 cosas a la vez, ¿verdad, hermano Chuy? Puede atender a los niños, puede lavar, puede darle el biberón, puede ver si está enfermo, puede ponerle el termómetro. La hermana Damaris tiene 4 hijos, puede estar atendiendo a sus hijos, al hermano Roberto. La mujer tiene esa virtud, pero el hombre no. Muchas veces los hombres somos unifacéticos en ese sentido. Es decir, que tenemos que tener puesta la mirada en el Señor Jesucristo. Y en aquella ocasión, aquella hermana llamada Marta estaba afanada y turbada, buscando atender a Jesús, pero María no. María se sentó a escuchar al Señor Jesucristo. Y Marta le increpó al Señor. Marta le reclamó, Señor, ¿no te da cuidado verme tan apurada y no le puedes decir a mi hermana que me ayude? Marta, le respondió el Señor, una cosa es mejor y María la ha escogido, ¿sí? Estar aquí sentada junto a mí, a oír la palabra. Y eso es para vida eterna. Esa es la mejor parte de la cual no le será quitada. Y esta es parte, hermanos, de lo que el Señor quiere tratar con nosotros en medio de esto. En medio de esto, nuestra fuente primaria, hermanos, de atención va a ser la palabra de Dios, ¿sí? Sin duda alguna, subimos todos pensamientos, enviamos, retuiteamos pensamientos y nos pasamos todo el tiempo leyendo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se fortalece nuestra fe realmente a través de la meditación de la palabra de Dios? Por eso el título de este mensaje fue ese: ordena tu fe porque vas a morir, ¿sí? Y el Señor, en medio de este confinamiento, como a Ezequías, nos está dando la oportunidad de hacer una mirada introspectiva, de ver cómo está nuestra fe, de ver cómo está nuestra confianza en las cosas que Dios dice. Si la muerte llegara y tocara nuestra puerta, ya sea por esta circunstancia o por cualquier otra, si estamos en Cristo, ¿cuál es la preocupación? Si de esta vida inmediatamente pasaremos a la eternidad con Él. Pero nuestra ocupación en esta vida es nutrir nuestra alma y nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y decía yo hace un momento que tomáramos la figura de que el Señor Jesucristo está aquí al lado. Y efectivamente, el Señor Jesucristo está aquí al lado. Y yo lo tengo aquí al lado. ¿Y cómo lo tengo aquí al lado? Lo tengo a través de la palabra. Él está hablando o queriendo hablar continuamente a mi vida. Él está queriendo hablar continuamente a mi corazón, pero muchas veces el problema es que yo estoy tan distraído, o bien me llega el mensaje de Jesús a través de segundas manos. Cuando el propósito y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos una relación directa con Él. Y el Señor trata otro aspecto, ya para cerrar este pasaje, que también forma parte de la vida y de la esencia del cristiano. Y es que el Señor termina este pasaje diciendo que ese género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí nosotros tenemos de alguna manera una especie de trípode, ¿sí? Una especie de triángulo que el Señor une, y en ese triángulo el Señor nos muestra esa relación que nosotros podemos tener con Él. ¿A través de qué, hermanos? De la fe.
La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La oración, que forma otra parte del triángulo, y el ayuno. El ayuno ya pasaba a ser en muchos de nosotros algo así como que histórico, como que es de la prehistoria, como que es del pasado. Es más, si se pudiera quitar ese término de la Biblia, pues a lo mejor algunos ya lo quitarían. Y el Señor en este pasaje básicamente nos narra ese trípode, esas tres cosas que nos muestran, hermanos, esa relación que tenemos con el Señor. La segunda parte del pasaje es la que tiene que ver con el anuncio por segunda ocasión de la muerte del Señor Jesucristo, y también tiene que ver con la fe de los discípulos. Mateo capítulo 17, versos 22 y 23 señala: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando el Señor está reunido ya en el aposento alto con sus discípulos, Él les vuelve a decir que Él va a ser entregado para ser matado por los hombres, ¿sí? Él les va a señalar que la humanidad lo va a rechazar y que por ese rechazo el Señor Jesucristo va a ser llevado a la cruz del Calvario. Este mensaje, hermanos del Señor, era sumamente importante y vital. Es la segunda vez que lo toca. La primera ya la había tocado y lo consideró el hermano Chuy hace 15 días. En la primera ocasión, lo que sucede es que Pedro regaña al Señor Jesucristo. No, no, Señor, espérate, ¿cómo te vas a morir? No, si tú eres el Mesías, tú no te puedes morir. Pero no acababan de entender que precisamente el Mesías, de acuerdo a lo que dice Isaías 53, había venido precisamente para eso. Nuevamente, un desconocimiento de las Escrituras. Entonces, en la primera ocasión, Pedro regaña al Señor Jesucristo. En esta segunda ocasión, ya no lo regañan. En esta segunda ocasión se entristece, nada más se entristece, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que en la tercera ocasión ya ni lo regañan ni se entristecen, sino se empiezan a pelear entre ellos para ver quién de ellos iba a ocupar el lado derecho y el lado izquierdo del Señor cuando Él viniera en su reino. Es decir, que en las tres ocasiones que el Señor Jesucristo les narra o les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y va a ser crucificado y le matarán, y el tercer día va a resucitar, los discípulos estaban dispersos en su pensamiento. Aquí en esta parte que estamos nosotros considerando, el Señor les dice el anuncio: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Si pudiéramos hacer nosotros un corte de la Escritura, si pudiéramos nosotros, por ejemplo, quitar una parte, quitaríamos la frase: mas al tercer día resucitará, y por eso ellos se entristecieron, ¿sí? Es decir, ellos se quedaron nada más con la parte de entender o de creer que el Señor Jesucristo, aquel Mesías en el que habían creído, iba a morir y que ahí se iba a terminar todo. Pero el Señor les está señalando y enfatizando que era necesario que muriera, porque al tercer día el Señor iba a resucitar de entre los muertos. Había en la época del Señor Jesucristo una secta, ¿sí? Un grupo religioso que no creía en la resurrección, y esta secta se llamaba la secta de los saduceos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la fe de nosotros. Realmente nosotros creemos, hermanos, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque este mismo proceso que vivió el Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, es el mismo proceso que como cristianos vamos a vivir. Nosotros estamos con Cristo juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero juntamente con Cristo somos sepultados. Juntamente con Cristo nuestra naturaleza humana es sepultada.
¿Y para qué necesita ser sepultada nuestra naturaleza? Para que surja, renazca el nuevo hombre. Y no tiene que ver nada más con el aspecto del futuro, tiene que ver también con el aquí y el ahora. ¿Sí? Ahorita estamos sumamente preocupados y a veces me preocupa y entiendo la circunstancia y entiendo desde luego la situación y trato de no ser insensible. Entiendo que muchas veces subimos a nuestro grupo esas preocupaciones que nos aquejan, pero también podemos ver en medio de esas comentarios que hacemos o en medio de esas peticiones una angustia, hermanos, verdaderamente fuerte, como si pareciera, hermanos, que no estamos preparados para el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Es muy bonito, y perdón que lo diga de esta forma, hermanos, a veces es hasta muy romántico, suena así como romántico, y decimos, Dios tiene todo en control. Y la pregunta es, hermanos, ¿realmente nosotros creemos que Dios tiene todo en control? ¿Realmente nosotros le creemos al Señor Jesucristo todo lo que Él dijo? ¿Le creemos a Dios todo lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, dice la Escritura. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, hermanos, en medio de esta circunstancia, evidentemente difícil, evidentemente desconocida para nosotros, Dios está tratando con nuestra fe. Sabemos que el Señor tiene el control, pero la pregunta es, ¿realmente nosotros creemos en esto o de alguna manera seguimos externando esa falta de fe, esa falta de confianza que a la vez nos lleva a la incredulidad? Y esa incredulidad muchas veces nos paraliza, esa incredulidad muchas veces nos llena de temor, nos llena de angustia, y en medio de ese temor y esa angustia pareciera ser, hermanos, que estamos perdiendo las ganas de vivir. Pareciera ser que estamos perdiendo las ganas de seguir adelante, de seguir en esa relación con Dios, de seguir orando, de seguir, hermanos, en medio de esta lucha. Tenemos nosotros como iglesia de Calvary Centro aquí en Mérida, Yucatán, que por cierto, habíamos igual el hermano Antado, un saludo hasta Hawái y a todas las personas que nos están viendo en la República y en diferentes lugares del mundo. Enviamos desde aquí un saludo desde la blanca y muy cálida Mérida ahorita. Enviamos un saludo, pero tenemos el testimonio, hermanos, de la familia pastoral, ¿sí? Del pastor Roberto, que tuvieron el evento de vivir esta enfermedad, esta pandemia, y que el Señor los guardó, los ha sacado adelante, y ahora el Señor les ha dado un ministerio, sobre todo a la doctora Damaris, de cómo poder ayudarnos y atender en medio de estas circunstancias. Entonces, hablando, hermanos, desde la provisión de Dios, Dios ha provisto y sigue proveyendo herramientas, instrumentos, en este caso la doctora y las doctoras, porque también nuestra hermana Lilia está también ayudándonos y atendiéndonos. Pero la pregunta es, ¿le seguimos creyendo a Dios? ¿Seguimos de alguna manera con esa angustia, con esa preocupación? Y creo que es un momento, hermanos, de detenernos, revisar nuestra fe, vuelvo a repetir, hacer un análisis introspectivo y poder ver realmente cómo está nuestra fe y cómo está nuestra condición en medio de esta circunstancia. Y si nuestra fe está débil, si nuestra fe está como gelatina, si nuestra fe está tambaleante, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos, hermanos, a nutrirnos de las promesas de Dios. Vayamos a nutrirnos de todo lo que la Escritura tiene. Voy a volver a citar el versículo. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor.
Y la pregunta no es si nos sorprende la muerte física. La pregunta que tendríamos que hacer en esta mañana a cada uno de nosotros en lo interno es, ¿realmente somos y estamos en el Señor? ¿O las circunstancias nos tienen tan preocupados o tan absortos o tan distraídos que nos hemos olvidado? Por estar distraídos, ellos no pusieron atención al mensaje completo. Ellos nada más se quedaron en la parte donde dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y por eso se pusieron tristes, pero no pusieron atención a la segunda parte del mensaje. Y la segunda parte del mensaje es que el Señor dijo, más al tercer día resucitará. Y este era el motivo que a ellos les debería de haber dado confianza. Esto no lo entendieron hasta que llegó el día en que pudieron ver la tumba vacía. Pero mientras, ¿por qué no lo entendían? Porque estaban absortos en el sí mismo, estaban absortos en las circunstancias, estaban absortos en los problemas y como aquel pasaje que vimos hace algunos días, así como Pedro cuando caminó sobre el mar dejó de ver a Jesús y se hundió, en muchas veces, hermanos, nosotros en el mar de la pandemia dejamos de ver a Jesús y por nuestra poca fe, por nuestra incredulidad, comenzamos a hundirnos y no hemos entendido que si esto ocurre, el Señor nos va a sacar, a levantar, nos va a tener en su presencia y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. La tercera parte es la que tiene que ver ya con nuestra vida futura. Ya una vez resucitados, ¿cómo vamos a vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo va a ser ese reino de los cielos? La última parte del pasaje de Mateo capítulo 17 dice así, cuando llegaron a Capernaum, ciudad marítima, donde el Señor hizo su especie de campamento con los discípulos, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. ¿Por qué a Pedro? Porque probablemente Pedro era uno de los más conocidos y recordamos que era pescador. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro respondió, de los extraños. Este pasaje tiene que ver con algo que estaba en el Antiguo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento, no vayan allá, simplemente lo voy a referir. En Éxodo capítulo 30, versos del 11 al 16, se había establecido dentro de la ley de Moisés que había una especie de tributo, había una especie de impuesto que se pagaba precisamente para el sostenimiento del templo. Dice Éxodo 30, 14, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Este tributo era una contribución, hermanos, que hacían todos los varones israelitas de 20 años hacia arriba. Era un impuesto, una especie de impuesto especial que se tenía que pagar. Este impuesto equivaldría más o menos ahorita en nuestro lenguaje coloquial como pagar aproximadamente cerca de entre 30 y 50 pesos, que era el impuesto que pagaban ellos. La pregunta que va dirigida a Pedro, de alguna manera iba con jiribilla, ¿sí? Porque estaban igual nuevamente tentando al Señor Jesucristo para ver si el Señor Jesucristo cumplía o no cumplía la ley. Por eso, aquellos cobradores de 2 dracmas de parte del templo se acercaron y le preguntaron diciendo que si el Señor Jesucristo no pagaba las 2 dracmas. Y en otras palabras, el Señor Jesús paga el impuesto. Venimos a cobrarle.
a tu maestro para ver si nos da los 50 pesos de impuesto, traducido a nuestro lenguaje coloquial. Y el Señor Jesucristo, hermanos, si algo vino a hacer, el Señor Jesucristo siempre cumplió la ley. Una de las expresiones a título personal con la que yo no estoy de acuerdo, es que Jesús para mí no fue un hombre revolucionario, ¿sí? Porque la palabra revolución implica cambio social, político, económico. El Señor no vino a cambiar nada de este mundo, ¿sí? El Señor vino a establecer la relación entre la humanidad que estaba separada de Dios con Dios mismo. Ese fue el propósito. El Señor nunca se enganchó con las autoridades. Y sin embargo, fue tanto, hermanos, este cumplimiento de la ley, que vamos a ver que el Señor cumple y va a hacer un milagro, porque dentro del pasaje nosotros vamos a encontrar un milagro que nos muestra por un lado la provisión de Dios, pero también el dominio que Él tiene sobre todas las cosas, pero también nos va a mostrar algo muy extraordinario que vamos a ver acto seguido. Así que le pregunta a Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Esta es una afirmación categórica del Señor. Los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlas, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a notar varios aspectos importantes dentro de esto. En primer lugar, el señalamiento que los hijos del reino están exentos. El Señor inició con Pedro la conversación diciendo, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11, nos dicen que el Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y una de las humillaciones del Señor es que siendo Él el Rey, el Creador, el dueño de todo el universo, vino y cumplió con el gobierno humano. Él, siendo el Rey, el dueño, Él estaba exento de pagar tributos. Él estaba exento de pagar el impuesto. Siendo incluso el dueño de la tierra, siendo el dueño de toda la humanidad, siendo el dueño del templo, siendo el dueño de los atrios del templo, de todo lo que de todo lo que hay en la tierra. Sin embargo, el Señor vino a cumplir. Y esto nos muestra, hermanos, la humildad del Señor. Pero también esto nos da una estampa de cómo va a ser el reino de los cielos en un futuro. En los pasajes que estamos considerando los miércoles encaminando a través de la Biblia, y lo vio el hermano Chuy el miércoles pasado, cuando los pueblos se rebelaban contra el pueblo de Israel, las victorias que se obtenían sojuzgaban a los pueblos y los pueblos se hacían tributarios de aquellos que habían vencido, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, esto nos da una estampa. En el reino de los cielos, nosotros juntamente con Cristo vamos a ser coherederos de todo lo que hay y de todo lo que existe. Y esto tiene también que ver con nuestra fe. Si verdaderamente, hermanos, le creemos a Dios que nosotros vamos a reinar y vamos a gobernar con Él. El Señor Jesucristo, cuando habla en el libro de Apocalipsis, dice al apóstol Juan que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Así que aquí el Señor está dando una estampa de cómo va a ser el reino de los cielos. Como hijos de Dios en un futuro, nosotros vamos a estar exentos de todas estas cosas porque vamos a gobernar
juntamente con Cristo. Y la pregunta que vuelve a surgir en medio de esto es, ¿realmente nosotros le creemos al Señor? El Señor le da una instrucción a Pedro que vaya al mar. Pedro, que por cierto era pescador, pero era pescador de red. ¿Sí? Pedro estaba acostumbrado a pescar no uno, sino muchos pescados. Él tiraba redes. Pero aquí el Señor le dice, ven y tira el anzuelo, ¿verdad? Vete casi con la caña de pescar o con el hilo de pescar, aviéntalo. Y la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios y el primer pez que saques dentro va a tener una moneda que es un estatero, equivalía básicamente a 4 dracmas. En otras palabras, era una moneda que equivalía cerca de 100 pesos, que era el cumplimiento del pago del impuesto. Pero también nos señala este pasaje que aquellos que fueron a cobrar el impuesto no terminaban de entender que el Señor Jesucristo es Dios. No terminaban de aceptar que el Señor Jesucristo es Dios y por lo tanto fueron a tentar si verdaderamente el Señor cumplía con todo lo que estaba estipulado. La respuesta del Señor es sorprendente. Para no ofenderles, para que no se sientan, para que no se lastime su corazón. En amor, el Señor siempre va a responder, hermanos. Para no ofenderles, para no hacerles caer, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás una moneda, entrégasela, y será el pago del impuesto. Y vean cómo dice la Biblia. Observen su Biblia. Dice, por mí y por ti. Si utilizáramos esta expresión, se podría considerar una falta de educación, ponerse primero uno. Pero el Señor Jesucristo, semánticamente hablando, se pone en primer lugar, entrégaselo y dáselo por mí y por ti. Por mí, porque yo soy el rey de todo el universo. Por mí, porque mío es el cielo y la tierra y todo lo que hay en ello. Por lo tanto, yo estoy exento de todo impuesto. Y por ti, le dice a Pedro, porque ahora tú eres parte de mí. Eres parte de los que yo he llamado. Eres coheredero junto conmigo de las riquezas del reino de los cielos. Y por lo tanto, estás exento de esa circunstancia. Evidentemente, hermanos, esto nos señala una parte meramente humana aquí en este pasaje, porque ¿cómo podrían Pablo en Romanos 16 y Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 darnos la instrucción de someternos y obedecer a nuestras autoridades si el Señor Jesucristo no hubiera también cumplido con sus obligaciones como ser humano? Sin duda alguna el Señor nos da la lección y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y no solamente tiene que ver, hermanos, con la parte de dar nuestro pago de impuestos o tributos al gobierno. También dentro de la iglesia, hermanos, tenemos esa parte de ahora ya no es por obligación, es por amor y por gratitud que nosotros damos nuestras ofrendas, que nosotros damos nuestros diezmos para el reino de los cielos. Sin embargo, entendamos, hermanos, que ahora nosotros somos parte de ese reino de los cielos y somos coherederos del Señor. Y ya para cerrar y finalizar, el tema, hermanos, el título del tema fue Ordena tu fe porque vas a morir. ¿Cuándo, hermanos? El Señor tiene el día y la hora. Pero mientras eso sucede, ¿cómo está nuestra fe en estos días? En medio de las circunstancias, ¿cómo está nuestra fe? Y el Señor en estos 3 pasajes tiene que ver con nuestra fe, nosotros como discípulos. El Señor en Mateo capítulo 16, en la transfiguración, trató con la fe de 3 de los discípulos. Con el muchacho lunático, trató con la fe de 9 discípulos. En el anuncio de su muerte por segunda ocasión, trató
con los 12 discípulos. Y en el impuesto, el Señor les da también una lección a los discípulos. Pero todo el pasaje completo tiene que ver con nuestra fe. Así que antes, hermanos, y en medio de esta circunstancia, tomémonos tiempo para meditar, para revisar nuestra fe. Y si nuestra fe, vuelvo a reiterar, vemos que está tambaleante, una fe que no puede creer, que cree en Jesús, pero que no puede creer lo que Jesús dijo, es una fe, hermanos, incompleta. Es una fe que no está del todo fortalecida. Y entonces tenemos que revisar nuestros 3 pilares. ¿Cómo estamos en nuestra meditación diaria en la palabra de Dios? ¿Cómo estamos en nuestra oración con el Señor? Y cómo estamos también en algunas otras prácticas de nuestra vida piadosa, hermanos, que tienen que ver entre ellas el ayuno o nuestra asistencia o participación dentro de las actividades que tenemos en la iglesia. Tomémonos en esta semana de Hechos 1:8, hermanos, el tiempo para considerar, hermanos, el fortalecer nuestra fe. Que a través de Hechos 1:8, hermanos, vamos a también poder ver cómo Dios está obrando en medio de las circunstancias de persecución, de violencia, de limitaciones y de tantas cosas que hay alrededor del mundo antes de la pandemia, y que este Hechos 1:8 es en el 2020, confinados en esta pandemia, podamos nosotros ver y podamos nosotros conocer, hermanos, cómo está tratando Dios, no solamente con el mundo, muy específicamente cómo está tratando Dios con nuestra vida. Cierro con esto. Ezequías, cuando recibió la noticia, fue y se humilló delante de Dios. Oró a Dios y dice la escritura que Isaías recibió un mensaje cuando ya iba saliendo del patio de la casa del rey y se regresó para darle el mensaje de parte de Dios, que iba a vivir 15 años más. El Señor tiene un mensaje, y el mensaje es que Él tiene todavía un tiempo para nosotros en un futuro. Creámosle a Dios, hermanos, creamos en sus promesas, confiemos en Dios y pongamos nuestra vida en sus manos preciosas. Padre eterno, te damos gracias por la bendición que nos das de poder considerar tu palabra y ese tratamiento que das a nuestra fe. Que como aquel muchacho, ayuda a mi incredulidad. Ayuda, Señor, en medio de mi falta de fe, en medio de mi falta de estas circunstancias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que cada vez sean menos los distractores y cada vez podamos poner más nuestra mirada fija en ti y en tu palabra, para conocer al Dios no de las circunstancias y no de los chats, que conozcamos al Dios de la Biblia, que conozcamos al Dios de la palabra, que te creamos a ti, Señor Jesucristo, en todo lo que nos has dicho por medio de tu palabra. Te damos gracias en medio de estas circunstancias y vivimos confiados y agradecidos que no solamente tienes el control de las circunstancias, sino que nos has hecho reyes y sacerdotes. Y también creemos que somos contigo juntamente coherederos y que algún día, Señor, juntamente contigo reinaremos por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Marco. Muchísimas gracias. Y ahora les pido pues que estemos como iglesia, vamos a tener un tiempo de alabanza con el Pastor Chuy, pero con ese tiempo que realmente lo que escuchamos esta tarde, que dejemos que Dios trabaje en nuestro corazón, esa parte de crecer y enfocarnos en nuestra fe en Dios. Le pedí al Pastor Marco, ¿cuál es el título? Y me lo dijo, bueno, me voy a abrochar mi cinturón porque son palabras fuertes, pero son palabras igual de enfoque. Entonces estén orando al Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con lo que he escuchado esta mañana?
Y al mismo tiempo, la segunda cosa que igual, al terminar, vamos a celebrar juntos la Santa Cena, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, recordando su sacrificio en la cruz, que nos enfoca en el camino que tenemos que seguir, nos enfoca en la razón de nuestra fe, la fuente de nuestra fe. Entonces, estemos con ese corazón de oración y preparemos nuestros corazones para celebrar juntos igual la Santa Cena. Pastor Chuy. En memoria de ti hoy vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar. Eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Y recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Y esperamos por ti, Jesús. Y cuando estemos en gloria, cenaremos otra vez. Esperamos por ti y esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Y cuando estemos en gloria, cenaremos otra vez.
es. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Amén, Señor. Esperamos por ti. Esperamos en tu presencia, Señor. Y queremos, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón y nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, ahora por tu sacrificio en la cruz. Señor, tu cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Tu sangre que diste para limpiarnos de todo pecado, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Y es la parte, nuestra fe está anclada. Nuestra fe viene de lo que Jesús hizo por nosotros. En lo que estamos estudiando ahorita en Mateo, el camino hacia la cruz, pero la cruz ya pasó y ese mensaje de la cruz, ese mensaje de que Cristo ya murió, es lo que nos une, lo que nos dirige, nos impulsa. Y recordamos su cuerpo que fue quebrantado para que nosotros fuéramos en sí restaurados, para que tuviéramos esa vida enfocada para la cual fuimos creados. Efesios 2:10 dice, somos hechuras suyas, somos creados por Dios, ese poema de Dios. Y para regresar a lo que fuimos creados, a ese poema, esas hechuras, hechos para buenas obras, que desde la fundación del mundo han sido dadas. Y su sangre que nos limpia, es el sacrificio que nos limpia de todo pecado, nos restaura la relación con Dios, abre esa manera de que podamos a través de su sacrificio, a través de su sangre, venir a la presencia de Dios como hijos de Dios, como coherederos con Cristo. Esa sangre representa el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue molido por nuestros pecados. La suma total del pecado de la humanidad fue puesta sobre él y él pagó el precio y su sangre es suficiente. Entonces, hermanos y hermanas, recordemos la razón de nuestra fe y crezcamos esa fe para que un día estemos en su presencia. Amén. Comamos y bebamos. Amén. Amén, amén, amén. Pues vamos a ver a todos los que están aquí conectados hoy. Un gusto verlos. Un gusto estar con ustedes y celebrar nuestro servicio este día. Por los que estamos aquí reunidos por Zoom, los que están conectados por Facebook Live. Les animo, sigan conectándose por WhatsApp. Estemos conectados como iglesia. Estamos también orando. Una de las bendiciones de la conferencia de Hechos 1:8 de esta semana que viene es que tuve tiempo para conectar con pastores en diferentes partes de México, del mundo y con misioneros y ver qué están haciendo, cómo están haciendo todo esto de iglesia, cómo están siguiendo con su misión. Y realmente me ha dado a mí, porque aparte de lo que grabamos, también las conversaciones que he tenido con ellos, me ha dado algunas ideas de ver cómo podemos hacer esta parte que estamos viviendo, esa situación que estamos viviendo desde nuestra Jerusalén, el lugar donde estamos, cómo lo podemos hacer de una mejor manera para que buscar y tener ese compañerismo. Entonces ya en las próximas semanas después de la conferencia estaremos hablando un poquito más de eso, pero por ahora la conferencia Hechos 1:8 empieza mañana. Y les animo a conectar, recuerden, es 10 de la mañana, es talleres y recursos de misiones, como que el enfoque más cosas más prácticas. Es por Facebook Live y por YouTube. Son las dos maneras de conectar. A las 12, no tengo dedos, a las 12, 12, tenemos tiempo de oración. Mañana vamos a estar hablando por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. El martes, por ejemplo, vamos a estar hablando por Cuba, por el Caribe.
miércoles por México, el jueves creo que es Europa y Israel. Viernes vamos a estar, ya se te está olvidando cuál, pero vamos a estar orando, luego vamos a orar igual por los 10 lugares más perseguidos en el mundo y finalmente vamos a orar por África y por Asia. Entonces, si se me fue el orden, al menos los primeros días estaban bien. Ya pueden checar el horario. Cada día se va a estar mandando el horario de ese día. Igual el horario está en la página de hechos18.org. Y luego en la noche a las 6, y les animo porque son entrevistas con misioneros de diferentes partes. Es las personas que están trabajando en el campo misionero. Y es una entrevista de 15, 20 minutos a lo más. Y, por ejemplo, el lunes vamos a tener entrevistas con 3 diferentes misioneros que están sirviendo en Cartagena, Colombia. Bueno, uno de ellos está en Tierra Bomba, que es una isla que está ahí cerca de Cartagena. Entonces, 3 misioneros de Cartagena, Colombia. Luego vamos a tener misioneros hasta Camboya, que están hasta el otro lado del mundo. Entonces, son más prácticas de qué están pasando en su vida, qué están viendo, cómo están viendo esta situación en la cual vivimos. Entonces, esa es a las 6 de la noche. Y luego a las 7 de la noche tenemos el tiempo de alabanza y la enseñanza del día. El lunes tenemos al pastor Santiago Amin de Cartagena, Colombia, que va a estar con nosotros el lunes en la noche a las 7 de la noche. Entonces, cada día, 10 de la mañana, 12 del día, 6 de la noche y 7 de la noche. Y eso es de lunes a domingo, hasta el domingo. El domingo lo único que cambia es que a las 10, en vez del el taller, va a ser el servicio de inglés, y a las 12, en vez de la oración, va a ser este servicio que estamos teniendo y donde voy a estar dando yo un mensaje de misiones. Y luego, pero a las 6 de la noche el domingo, igual vamos a tener entrevistas, y a las 7 tenemos al pastor Jay Bentley de Calvary Durango, donde está Alex allá. Nos va a dar el cierre de la conferencia el domingo en la noche. Entonces, toda la semana vamos a estar ahí. Y tenemos algunas sorpresitas que ya verán si entran en la página de Facebook. De hecho, es unas sorpresitas que se van a dar. Vamos a regalar algunos materiales igual durante la semana. Entonces, conecten allá en la página. Si no le han dado like a la página de Facebook de Hechos 1.8, háganlo. O en el YouTube, igual suscríbanse a la página de YouTube para que puedan estar conectados y les lleguen todos los anuncios de las conferencias. Igual para los que no han visto, en la página de YouTube subimos todas las conferencias del año 2018 y las del 2019. Igual nos da tiempo para ver lo que las editamos, las arreglamos lo más posible para que estuvieran allá, para que podamos repasar y ver las cosas que aprendimos los últimos 2 años. Bueno, un largo anuncio, pero sin más. Un saludo, ¿cómo están ustedes? Un saludo final, a ver, palabras de ustedes. Pueden quitarse los micrófonos para que nos den palabras en vivo si quieren. Un saludo final. ¿Quién dice yo? A ver, vamos con Craig y Genevieve. Oh, doing well over here. Thank you. We just have to stay in quarantine for a little while. Muy bien, so we're muy in bien. Our house. Quarantine Very in good. our house. Dios santo les bendiga, hermanos. Estamos por acá con la bendición de Dios. Sí. Amén. Amén, amén. Thank you for everything. Gracias. Amén. Orando por ustedes. Gracias. Ya regresen. Sí. Amén. Vengan para acá. ¿Alguien más? Saludos de nuevo desde la Mérida Blanca a Genevieve y a su esposo. Sí, bendiciones, los llevamos en oración. Amén. Y saludos a todos los que se conectaron aquí en Zoom y en Facebook Live. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Sí. Bonito domingo. Amén. Hermanos, extrañamos el calorcito. Está frío, mira. Sí. Está Dani con la bebé. Disfrútenlo. ¿Las bebés? Hola. Es que está... Está saludando la bebé. Esa es su manera de saludar, ¿no? Exacto, sus gritos. Está bien, está bien. Ay. ¿Alguien más? Mimi y Yoli, ¿cómo están?
Muy bien. Carlitos. No. Bien, bien, todo bien. Qué bueno, un gusto verlos allá. Pues muy bien, iglesia. Estemos conectados. Les recuerdo, la semana que viene es conferencia, entonces en vez de todo va a ser enfocado en Hechos 1:8, 10, 12, 6 y 7 de la noche. ¿Ok? Entonces estemos conectados y estemos alabando junto al Señor y orando por las naciones, orando desde nuestra casa, desde nuestra Jerusalén. Muy bien. Pastor Chuy, ¿nos puede cerrar en una más? Amén. Amén. Va a haber un día de conocer misioneros en Sierra Totonaca y de Guerrero, en México. No se lo pierdan. Tengo hambre y sé que tú, Señor, me saciarás. Tú me llenas y tu amor nunca se acabará. Tengo hambre y sé que tú, Señor, me saciarás. Tú me llenas y tu amor nunca se acabará. Y descanso en ti. Y descanso en ti. Me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. Y yo me rindo ante ti. Me ofrezco todo a ti. Jesús, mi corazón late por ti. Oh, Jesús, mi corazón late por ti. Oh, Jesús, mi corazón late por ti. Amén, amén, amén. Dios los bendiga y conéctense con la conferencia y nos vemos. Bueno, no va a haber Zoom en la conferencia, entonces nos veríamos en Zoom hasta la otra semana. ¿Ok? Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a parar aquí. Amén, amén. Adiós. Pastor Marco, ¿está bien? Sí. Listo. Está tomando la presión. Está tomando la presión. Para ver. ¿Estás bien? ¿Te animaste mucho en la predicación? Estás muteado.